Muy bien, buenas noches, muchas gracias por estar aquí, por su puntualidad. Como saben, estas cápsulas de talento es un espacio que hemos creado para compartir algo de conocimiento y duran poco porque justamente es una cápsula entre 30 a 40 minutos. Yo feliz me quedaría una hora hablando porque me encantan todos estos temas, pero la idea es que sea algo corto. Bueno, primero, permítanme darles un minuto para contarles sobre nosotros. Bueno, mi nombre es Latife Beaño. Yo creé una empresa de consultoría ya hace varios años, que es LOS Consultoría. Nosotros somos consultores en temas de gestión del talento y compensaciones y eh, tratamos de diferenciarnos por nuestro profesionalismo. Tenemos muchos años de experiencia trabajando en distintas empresas de Perú y de otros países, así que creemos que tenemos el conocimiento necesario. Tenemos, brindamos soluciones que se adaptan al cliente. De hecho, no tenemos productos enlatados, no es nuestro afán ir con una solución a todas las empresas, mejor dicho, con una solución igual, sino que diseñamos la solución de acuerdo al conocimiento que tomamos del cliente, del momento en el que está el negocio, de su cultura, su clima. Cada empresa es distinta y cada momento también, ¿no? Siempre yo digo, y es como un mantra, que todo está conectado. Diseñamos con visión sistémica, es decir, no solo nos enfocamos en el producto, el proceso que estamos creando, sino que en verdad vemos cómo eso se va a conectar con todo lo que debe conectarse, ¿no? Con la cultura, con el negocio, con los otros subprocesos que va a impactar, etcétera. También tratamos de diseñar soluciones efectivas, pero simples para la implementación y para el cliente final, que son los colaboradores, ¿no? Es decir, que no sea algo muy complejo de explicar, porque si no, pierden credibilidad. Eh, Tenemos un enfoque muy claro en el negocio, si bien sabemos lo importante que son las personas, obviamente, y tenemos un enfoque muy fuerte en lo humano, pero no debemos perder de vista que estamos en un negocio, ¿no? Y bueno, tenemos estas tres líneas de servicios: estructura organizacional, donde pueden ver que hacemos planes estratégicos, las famosas descripciones de puesto, procedimientos, políticas, indicadores, etcétera. Nuestra segunda línea de servicio son los temas de gestión del talento, por ejemplo, el diseño de modelos de evaluación del desempeño para distintas jerarquías, modelos de gestión por competencias, puestos críticos, líneas de carrera, que es un tema lindo y que hemos hecho una cápsula también. Los invito a que vean en nuestro canal de YouTube esa cápsula que es muy buena. Y finalmente, digamos, la línea de servicios que, por los que más nos conocen, que es compensaciones, ¿no? Y es el tema justo que vamos a tratar hoy, que es la valoración de puestos y las bandas salariales. Bueno, hacemos otros temas de compensaciones, ayudamos a varias empresas a llevar todo el proceso de incrementos, también bonos para los ejecutivos, etcétera. Entonces, dicho esto, ahora sí paso a explicarles y a conversar. Más que nada, la idea es que sea una conversación. eh, el tema de hoy, que es la valoración de puestos y el diseño de bandas salariales. Entonces, permítanme empezar con dos conceptos que son muy importantes y que seguramente ustedes deben haber escuchado varias veces a los consultores o a las personas que trabajamos en compensaciones, que a veces tratamos de sonar un poco así o rimbombantes. Y deben haber escuchado hablar de la equidad interna y la equidad externa. Bueno, yo les voy a explicar así breve qué significan y lo más fácil posible, porque no son conceptos muy complejos en realidad. La equidad interna primero, ¿no? Bueno, y pueden leer todo lo que dice ahí, pero en sencillo, la equidad interna es un concepto que nos dice que debemos pagar la remuneración en función de la importancia o del valor que otorga el puesto para la organización. Es decir, puestos que otorgan más valor o que son más importantes deben ganar más que puestos que tienen un menor valor
o una menor importancia. Entendiendo que todos los puestos son importantes, porque todos los puestos por algo existen en la compañía, tienen una función, pero sí necesitamos establecer ese nivel de importancia que tiene cada uno. Entonces ustedes me dirán, Lati, todo el mundo me dice Lati, por cierto, eh, lo que tú dices es tan obvio, ¿no? Es decir, hay que pagar más a los que son más importantes y menos a... Sí, eso es. Eso es lo que nos dice la equidad interna. Pero hay una pequeña dificultad, ¿no? ¿Cómo determinar ese valor o esa importancia relativa entre los puestos? Si yo tengo una empresa donde hay 10 puestos, y ojo que hablamos de puestos, no de personas, puestos, ¿no? La caja vacía, todavía sin ocupante. Si yo estoy en una empresa donde hay 10 puestos, probablemente si nos juntamos los gerentes o recursos humanos se junta con el gerente general, puede establecer un ranking de puestos desde el más importante al menos importante y no va a haber ningún problema. Pero imagínense tener que hacer esa determinación de importancias en una empresa donde hay 60, 100, 300, 500 puestos, ¿no? Ya empieza a ser muy subjetivo. No basta que alguien de recursos humanos o un comité, incluso gerencial, determine el nivel de importancia. Y además cada uno, cada miembro del equipo gerencial va a tener probablemente criterios distintos para determinar esa importancia. Entonces, la equidad interna es, en resumen, otorgar más remuneración a los que tienen más valor o pagar en función del valor que tienen los puestos, pero la dificultad está en determinar, o lo más importante, es determinar ese valor o esa importancia de la manera menos subjetiva posible. Y para eso hay unos métodos que ahora les voy a explicar brevemente. Tenemos otro concepto que es la equidad externa o la competitividad, que es lo mismo. Aquí, a diferencia de la equidad interna estamos hablando solo de la empresa y el valor interno que tienen los puestos para la compañía. En el caso de la equidad externa, tenemos que mirar el mercado salarial, ¿no? Es decir, a las otras empresas con las que competimos en el mercado para cuestiones de atraer personas, ¿no? Entonces, lo que nos dice la equidad externa es, además de tener la parte interna, tienes que pagar salarios competitivos, es decir, tienes que pagar acorde al mercado porque si no, pues nadie va a querer venir a trabajar a tu empresa porque pagas muy poco. O también pasa lo contrario, pagas demasiado alto y se genera una dotación cero, que tampoco es buena, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema con la equidad externa? Es determinar exactamente cuál es el mercado salarial con el que nos comparamos, ¿no? Porque no es simplemente decir nosotros pagamos por encima del mercado o por debajo del mercado, sino cuál es ese mercado, ¿no? El mercado salarial, como dice aquí, está conformado por las empresas con las cuales se compite por personas, pero que tienen tres características en realidad, ¿no? Primero, hacia dónde se van o de dónde vienen los empleados normalmente, ¿no? Normalmente, cuando nosotros reclutamos personas, vienen de empresas de nuestro sector o también pueden venir de otros sectores. Pueden ser incluso por áreas, ¿no? De repente puestos que son core o del negocio, si tengo que compararme con competidores, pero hay otras posiciones de soporte que quizás pueden venir de otro tipo de empresas. Segunda condición, empresas con similar capacidad de pago. Y eso normalmente está dado por la facturación, es decir, el tamaño de la empresa. Yo no puedo comparar, soy una empresa pequeña, no me puedo comparar con empresas grandes, ¿no? Imagínense que yo empiezo a practicar box y soy peso pluma y me ponen a pelear con un peso pesado. Obviamente voy a perder. Entonces, empresas de similar capacidad de pago, es decir, que tengan un tamaño similar al nuestro, eh, porque si no, pues nos vamos a sentir frustrados porque vamos a ver que pagamos por debajo, o por lo contrario, si nos comparamos con empresas más pequeñas, vamos a sentirnos los reyes del mundo, pero en realidad no es real eso, ¿no? Y tercera condición, que encontremos puestos equivalentes en función, es decir,
que hagan lo mismo, ¿no? Porque no necesariamente los puestos en todas las empresas se llaman igual y hacen lo mismo, ¿no? De repente en mi empresa el puesto se llama gerente de recursos humanos, pero es el encargado de los temas de administración de personal y la nómina. Mientras que en otras empresas con las que yo me quiero comparar, el gerente de recursos humanos tiene otros procesos adicionalmente a esos, ¿no? Entonces, comparar puestos que funcionalmente sean similares. Muy bien, ¿por qué hemos hablado de esos dos conceptos? Porque justamente cuando queremos construir una estructura de compensación, utilizamos estos dos conceptos, ¿no? La equidad interna es para evaluar a los puestos bajo algún método y poder determinar esa importancia relativa que existe dentro de la compañía. Entonces, cuando a mí me hablan de valoración de puestos, me están hablando de la equidad interna. Y la equidad externa es para que podamos diseñar bandas salariales competitivas. ¿Ok? Bueno, aquí les voy a poner un ejemplo así muy arcaico y muy académico para entender qué es una estructura salarial, ¿no? Porque también estructura salarial a veces se usa para distintas cosas. Pero, digamos, una estructura salarial está compuesta por categorías y bandas salariales. Entonces, miren, eh, la categoría es la agrupación de puestos que tienen similar valor y la banda es el rango de remuneración que la empresa está dispuesta a pagar a cada categoría, ¿no? Entonces, yo imagínense que yo hago zoom en la categoría B, aquí debería yo encontrar puestos que tienen similar valor bajo algún método, que ahora vamos a explicar qué métodos hay, ¿no? Pero bajo algún método hemos determinado que estos puestos deben ir juntos en una categoría, ¿no? Entonces, en el mercado, en el común hablar, digamos, ustedes van a escuchar distintos nombres para este sistema, ¿no? Escala salarial, este, a todo el sistema le llaman categorías, a todo el sistema le llaman bandas. Pueden seguirlo diciendo así, pero ya ustedes saben que categoría estrictamente es la agrupación de puestos de similar importancia o similar valor, y banda es el rango de remuneración, ¿no? Entonces, para formar las categorías, hacemos la valoración de puestos o usamos algún método que nos permita determinar el valor de los puestos. Y la equidad externa la utilizamos para analizar el mercado salarial y determinar una banda que sea competitiva. ¿Ok? Ahí estamos. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, me interrumpen, abren su micro, escriben en el chat. Mejor si hablan porque a veces no puedo ver el chat. Seguimos con los conceptos. ¿Ok? Entonces ya sabemos lo que es la equidad interna, la externa, lo que es una categoría y una banda. Bueno, vamos a analizar un poquito la parte de las categorías. ¿Ok? Porque vamos a ver primero la equidad interna, que es esta determinación del valor o de la importancia de los puestos. Bueno, categorías no es igual a jerarquía y no es igual a grupos ocupacionales. ¿Qué significa esto? No sé si les ha pasado, pero a veces yo voy a empresas y me dicen, sí, nosotros ya tenemos categorías. Sí, Lati, mira, acá están todos los gerentes son una categoría, todos los jefes, los analistas y los asistentes. Ya está, esas son las categorías. No, esa es la jerarquía que tienen los puestos, ¿no? Eso no es igual a las categorías, porque yo puedo tener dos analistas en distintas categorías, porque un analista puede tener mayor valor o ser más importante que otro analista de otra área. ¿Ok? No sé si se entiende, pero si por ejemplo estoy en una empresa industrial, probablemente el analista de planta o el analista de alguna zona industrial tenga mayor valor que un analista, vamos a, contable o de algún puesto de soporte, ¿no? Sin menospreciar ningún puesto, pero sí necesitamos establecer esos niveles de importancia. Entonces, jerarquía no es igual a categorías. Grupos ocupacionales. Los grupos ocupacionales normalmente son la agrupación de puestos que tienen alguna naturaleza, ¿no? Por ejemplo, los ejecutivos pueden ser un grupo ocupacional,
todos son directivos de área, dirigen la estrategia, etcétera. Los profesionales y administrativos pueden ser otro grupo y los operarios otro grupo ocupacional porque tienen una naturaleza de trabajo distinta, ¿no? ¿Y por qué los separamos así? Porque podemos tener categorías y bandas por grupos ocupacionales. Si yo tengo una empresa que casi todos los puestos son de nivel administrativo, profesional, digamos, tipo empleados, de repente con un solo sistema de categorías, de repente acá hay cuatro, que los hemos hecho como ejemplo, pero podrían tener 7, 8, 9, 10, suficiente. Pero si yo tengo profesionales o administrativos y también operarios, por ejemplo, 30 puestos de operarios, de repente ahí sí necesito tener dos sistemas, ¿no? Uno para empleados y otro para operarios. Entonces, aquí lo que quiero que quede claro es que las categorías se arman según el valor del puesto, no por el nombre ni por su jerarquía o nivel jerárquico. Entonces, seguimos en la equidad interna. ¿Cómo hacemos para determinar ese valor o esa importancia relativa dentro de la empresa? Pues hay dos grandes sistemas, digamos, ¿no? O métodos. Acá les he puesto esta flechita que dice subjetividad. ¿Por qué? Ningún método es subjetivo al 100%. No existe eso. ¿Ok? Cuando alguien les diga, sí, nuestro método es objetivo, no, eso no existe. Porque siempre hay un análisis humano que tiene que existir para determinar el valor del puesto. Lo que hacen todos los métodos es disminuir esa subjetividad, pero no logramos un 100% objetivo, ¿no? Bueno, existen dos tipos de métodos. Los métodos cualitativos son aquellos en los cuales ordenamos a los puestos por algún criterio general, pero los puestos no tienen un puntaje, ¿no? Entonces, ahí normalmente hay dos, no voy a entrar al detalle de todos los métodos, no se acaba el tiempo, pero ahí normalmente hay dos métodos de jerarquización, que es básicamente ordenar los puestos, se junta un comité y ordenan los puestos bajo algún criterio común, y el de categorías predeterminadas, que es crear primero las categorías, luego acomodar los puestos. A cada categoría se les establecen ciertos criterios y se acomodan los puestos. Pero en realidad son bastante amplias y más subjetivas, ¿no? Y existen otros métodos que son los métodos cuantitativos. Los métodos cuantitativos se llaman así porque ahí, si cada puesto termina teniendo un puntaje, como un ranking, ¿no? Cada puesto termina con puntos, se ordenan los puntos de mayor a menor y queda la importancia relativa, ¿no? Todos los métodos cuantitativos son de factores y puntos. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. En todos los casos hay factores o criterios que se utilizan para valorar todos los puestos y cada puesto obtiene un puntaje. Entonces, factores y puntos. Pero también digamos, en el día a día se le llama de factores y puntos a los métodos que se construyen a medida para cada empresa. Que ustedes pueden construir una metodología con factores y puntos propios para su empresa. O pueden optar por metodologías de grandes consultoras que ya vienen hechos, vienen listos, no son fáciles de entender ni de aplicar, sinceramente, pero la ventaja es que ya vienen listos, ¿no? Y ahí tenemos el famoso método de Korn Ferry que se llama Hay Group. Antes la compañía se llamaba Hay Group, fue comprada por Korn Ferry ya hace más de 15 años, creo. También Mercer es una metodología bastante famosa de valoración de puestos, y bueno, existen otras, Price, Willis Tower Watson, etcétera, ¿no? Todos los métodos tienen el mismo fin, que es obtener la importancia relativa de los puestos o un ranking, ¿no? Y bueno, aquí tienen un ejemplo muy pequeño. Imagínense una empresa de 6 puestos y los ordenamos de mayor a menor y tenemos del más importante al menos importante, ¿no? Como les decía, esto se complica, se potencia la complicación con el número de puestos, ¿no? Si tenemos 50, 100, 500, el año pasado tuve un proyecto de 900 puestos, ¿no? Imagínense,
ponernos de acuerdo todos en la importancia de 900 puestos. Si no tenemos un método, es imposible, ¿no? Entonces, les voy a presentar el método de factores y puntos, que es el método que se puede crear a medida para cada empresa. Este es hemos cortado una parte, ¿no? Lo que se arma es algo que se llama una tabla de factores y puntos. Como ven aquí, en las columnas están los factores. Cada factor es un criterio. Es un criterio por el cual ordenamos a los puestos, ¿no? Y esos criterios se crean para cada empresa. Normalmente se hace un trabajo con el comité gerencial, en el cual se les pide que banqueen o jerarquicen una muestra de puestos a su criterio y les vamos preguntando por qué los han ordenado de esa manera y vamos viendo con ellos cuáles son los criterios que hacen que todos los puestos en la empresa tengan un valor, ¿no? Y creamos estos factores y les ponemos un peso. Luego, cada factor se desarrolla en grados, que son como niveles de intensidad, ¿no? Que se van a presentar. Por ejemplo, en esta empresa era importante la formación académica. Probablemente es una empresa, puede ser estatal o una empresa del ámbito académico, donde la formación académica es muy importante, entonces se decidió que ese sería un factor. El grado más bajo, perdón, el grado más alto dice formación universitaria completa con maestría. Luego viene formación universitaria completa y cursos de especialización. Luego viene formación universitaria completa, formación técnica y probablemente más abajo viene educación escolar, etcétera, ¿no? Entonces, este ejemplo es para que puedan entender cuáles son los niveles de intensidad que van bajando del más alto al más bajo y se le asigna un puntaje con una fórmula de una razón matemática, se le asigna un puntaje a cada factor, a cada grado, ¿no? Entonces, cada factor se desarrolla en grados y se le asignan puntajes a cada grado. Y luego lo que se hace, miren aquí este ejemplo, acá está, esta es una empresa, acá están todos los puestos de la empresa y se ha valorado cada puesto en cada factor, ¿no? Por ejemplo, el gerente de finanzas, información académica le pusieron grado 1, que equivale a 1000 puntos, en experiencia laboral grado 1, también 1000 puntos, aquí grado 2, etcétera, ¿no? Entonces se van valorando los puestos y sale un puntaje total, ¿no? Que es la suma ponderada de todos los puntajes, es decir, la suma de estos puntajes utilizando el peso de cada factor, ¿no? No se compliquen mucho con esa parte numérica. Lo importante aquí es que hay factores, cada puesto se somete a la metodología que hemos creado y cada puesto termina con su puntaje, ¿no? Y ese puntaje es la importancia relativa de cada puesto, ¿no? Los ordenamos de mayor a menor y esa es la importancia relativa. ¿Qué nos va a dar ese puntaje? La categoría, ¿no? Acuérdense, la categoría es la agrupación de puestos de similar valor. Entonces, nosotros también, al crear la metodología, diseñamos cuáles son los puntajes mínimos y máximos que van a determinar qué puestos van a cada categoría, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, de 800 a 1000 puntos es la categoría A. Estos puestos son categoría A. Y así para todos, ¿no? Entonces, ese es el método de factores y puntos. Como les decía, todos los métodos cuantitativos terminan con un puntaje. En el método Hay, que es el método que normalmente todos quieren aprender, de métodos de consultoras, es la misma lógica, solo que aquí el método ya viene listo. Hay tres grandes factores que Hay ha determinado que se pueden usar en cualquier empresa, de cualquier tamaño y de cualquier sector. El saber o la competencia técnica, que es lo que tiene que saber el puesto, ya sea en conocimientos técnicos, habilidades gerenciales o de relaciones humanas. La solución de problemas, es decir, la complejidad del trabajo. ¿Qué tan complejo es el trabajo que tiene que hacer y si tiene marcos para actuar? ¿No? Es decir, tiene que hacer actividades muy complicadas o no, y, por ejemplo, existen o no procedimientos que le dicen lo que tiene que hacer o más bien tiene que inventar una solución. Y el tercer factor, que es el actuar o la accountability,
que es la responsabilidad por resultados, donde acá lo que se mide es la autonomía del puesto, es decir, qué tantas decisiones puede tomar solo y qué tanta supervisión tiene de su jefe. Además, también acá hay un factor numérico, económico, mejor dicho, en dólares que tenemos que medir y el impacto que tiene el puesto. Entonces, con esos tres factores sale un peso relativo que es un puntaje, ¿no? El método es bastante largo, el curso oficial, perdón, el curso oficial es más o menos un día, pero cuando nosotros lo dictamos son como 3, 4 horas más o menos, así que no les puedo explicar ahora todo el método, me gustaría, pero lo importante es que sepan que es un método que ya viene hecho y está basado en estos tres factores. Entonces, lo que hacen todos los métodos de valoración es que se inscriba la discusión del valor de los puestos a los factores que se han determinado, ya sea en el método en el que nosotros creamos nuestros factores, como este, que por cierto, cada consultora tiene su forma, esta es la forma como yo lo hago, pero pueden encontrar otras formas. Eh, pero lo que les quiero transmitir es que aquí hay que crear los factores, hay que crear los grados, mientras que en el caso de G ya viene listo, pero siempre la evaluación de los puestos es sobre esos criterios. Ya no pueden entrar otros temas, ¿no? Para que sea lo menos subjetivo posible. Ahí tienen un ejemplo de una valoración con G, aquí tienen un grupo de puestos, esto que parece así chino, mandarín, bueno, son los factores, ¿no? El factor uno que es el know-how o el saber, la solución de problemas y el accountability o los resultados. Cada uno tiene su puntaje, esos puntajes se suman y nos sale el puntaje o la importancia relativa que tiene cada puesto, igual que en el caso anterior, ¿no? Los ordenamos de mayor a menor y tenemos ese valor. Adicionalmente, la categoría, en el caso de Hay, se llaman grados Hay, deben haber escuchado sobre grado Hay 18, grado Hay 20, no sé. Es la categoría, ¿no? Y ya viene, el método ya nos dice qué puntaje está asociado a cada categoría. Entonces, se valoran los puestos y se obtienen los grados. Bueno, ¿qué cosa es importante cuando se valora en el método que ustedes utilicen? Primero, tener muy claro que se valoran puestos, no personas. Eso es así, pero primordial. Parece bastante sencillo y básico, pero créanme que no es tan fácil, porque siempre uno como que se acuerda, ¿no? Del ocupante anterior, etcétera. Pero tenemos que tratar siempre de pensar que el puesto está vacío y olvidarnos de la persona. Tener claras las funciones y los perfiles del puesto, ¿no? En otras palabras, es casi indispensable tener una descripción de puesto, porque así podemos todos estar de acuerdo en que estamos valorando lo que dice la descripción, ¿no? Esto es lo que hace y esto es lo que estamos valorando. Si no, cada uno puede tener una idea distinta también de los niveles de responsabilidad. Entonces pueden hacer una descripción bastante sencilla, no tiene que ser muy compleja. Eh, y normalmente se sugiere que se conforme un comité de alto nivel, sobre todo si es una empresa muy grande y tiene muchos puestos, para que, digamos, lo valoren, el comité lo apruebe y no quede duda de que ese es el orden de los puestos, porque finalmente eso se va a traducir en una banda de salario, ¿no? Bueno, acá les he puesto algunos errores que normalmente ocurren, por ejemplo, el efecto halo, que es, en vez de leer la descripción del plano de trabajo, de leer la descripción del puesto, averiguar sobre el puesto, evaluamos sobre una idea general que tenemos del puesto. Entonces empezamos a valorar y, 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 y de repente nuestra idea general no es la más acertada, ¿no? Hay otros ahí que también son interesantes, por ejemplo, estos tres, ¿no? Que hay personas que tienden a valorar todos los puestos altos, ¿no? A todos los puestos les parece súper importantes, otros que más bien son severos y todos los bajan, otros que van al medio. Entonces, recuerden que ¿por qué valoramos los puestos? Porque necesitamos obtener la importancia relativa. Entonces, tenemos que tener distintos puntajes
para tener distintas categorías de puestos, ¿no? Si valoramos todos altos, todos bajos, todos al medio, no vamos a tener esa variedad de categorías. Entonces, tratar de evitar eso, ¿no? Y ahí hay otros temas, pero lo más importante es olvidarse del ocupante del puesto y valorar pues, el puesto como si estuviera vacío de la manera menos subjetiva posible. Bueno, hasta ahí estamos hablando de la equidad interna, que es llegar al valor. Luego vamos a hablar de la equidad externa o la competitividad, que es el mercado salarial, que ya hemos explicado al inicio, ¿no? Bueno, acá les he puesto algunos ejemplos. Los datos no son reales, son todos ficticios, pero son ejemplos de cómo viene una encuesta salarial, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hemos puesto esto? Porque normalmente, ¿cómo obtenemos data del mercado salarial? Con las encuestas, ¿no? Hay distintas encuestas en el mercado, tienen la de Price, tienen la de Korn Ferry, o Hay tiene su propia encuesta, Mercer, Deloitte, etcétera, ¿no? Es la forma más profesional de conseguir información del mercado salarial porque el recojo de la data se hace con las empresas, ¿no? Y hay una validación ahí. Yo sé que empresas muy pequeñas normalmente no pueden acceder a estos servicios por el costo y porque también probablemente no encuentren ahí empresas con las cuales compararse. Pero si son empresas medianas y grandes, yo sí les recomiendo hacer el esfuerzo de adquirir una encuesta que les va a durar 2, 3 años, porque en verdad tampoco es que el mercado se mueva tanto, al menos en Perú. Pero bueno, lo que les quiero comentar, estoy excediendo el tiempo, pero no importa, es que las encuestas normalmente vienen con 4 datos: el 25% superior o el percentil 75, que seguro han escuchado también hablar del percentil y el cuartil. Bueno, vienen estos 4 datos, ¿no? El percentil 75, 25% superior, el promedio, la mediana y el 25% inferior. ¿Qué es eso? Se lo voy a explicar acá, voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible, porque más allá de cómo se calcula, que el Excel se los puede hacer muy fácil, lo importante es saber qué significa, ¿no? Entonces, miren, imagínense que ustedes van a hacer una encuesta ustedes mismos, ¿no? Y necesitan obtener el dato, vamos a imaginarnos, del gerente de recursos humanos. Y ustedes salen a recoger esa información de 100 empresas, ¿no? Entonces, imagínense que cada uno de estos puntitos naranja que están acá son el datos que han obtenido ustedes de 100 gerentes de recursos humanos. Y los ordenan ustedes de menor a mayor. Entonces tienen el dato mínimo y el dato máximo. Imaginemos que el menor dato eran 5.000 soles y el más alto 20.000, ¿no? Entonces, mínimo y máximo. Entonces ustedes agarran sus datos, los ordenan y los parten por la mitad, así como si con un cuchillo, ¿no? El dato que está exactamente a la mitad se llama mediana, que no es el promedio, ¿no? Porque el promedio es la suma de los datos divididos entre el número de datos. Normalmente no utilizamos el promedio porque el promedio puede estar sesgado por datos muy altos o por datos muy bajos. Usamos la mediana. Pero la mediana es ese dato, la mitad. Ahora, imagínense que ya tengo esta primera mitad y otra vez vengo con mi cuchillo y los parto otra vez por la mitad, ¿no? Este dato que está aquí se llama primer cuartil o 25% inferior o percentil 25. Es lo mismo. Eso a veces les ponen así distintos nombres para confundir. Es lo mismo. Ese primer cuartil es, bueno, ¿qué significan mediana, primer cuartil para el término salarial? Normalmente la mediana es el dato que más se utiliza y cuando decimos que nuestra posición salarial es en la mediana, es que estamos pagando con el mercado, ¿no? Estamos dentro de lo que el mercado paga. El primer cuartil normalmente se asocia a estar por debajo del mercado. Estamos en el primer cuartil por debajo, ¿no? Puede ser que deliberadamente ustedes hayan puestos en los que no necesitan pagar en el mercado, pueden pagar por debajo porque son puestos fáciles de aprender, no importa la votación, en fin, ¿no? Y también hay lo contrario, ¿no? Imagínense que estoy en esta parte de mi pedazo de datos y otra vez parto por la mitad de la mediana al máximo. Este es el tercer cuartil o el 75% superior o el percentil 75 o el cuartil 3, etcétera, ¿no?
Cuando decimos que un dato está en el tercer cuartil o alrededor del tercer cuartil, significa que estamos pagando por encima del mercado. ¿Ok? Entonces, mediana, pagar en el mercado, primer cuartil, pagar por debajo, tercer cuartil, pagar por encima. Igual que en el caso del primer cuartil, ustedes pueden escoger puestos que quizás sean críticos, donde la votación no debería ser alta, y deciden compararlos con el tercer cuartil del mercado. Hay otros percentiles, ¿ok? Percentil 90, percentil 10, pero lo más común que ustedes van a encontrar, si encuentran, compran una encuesta, o les pasan una encuesta, o se consiguen una encuesta, es el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, y a veces también les ponen el promedio, por si acaso. Eh, y bueno, lo que hacemos cuando vamos a diseñar ya la banda salarial es, imagínense que esta que dice A, B, C, D son las categorías, ¿no? Cada una contiene un grupo de puestos de similar valor, que ya hemos hecho eso con la equidad interna. Imagínense que esta barrita celeste es lo que paga la empresa, ¿no? En promedio o en mediana, ¿no? La barra celeste entonces es lo que paga la empresa. Y las líneas son el dato del mercado que nosotros hemos conseguido de alguna manera. Como les decía, lo mejor es comprar una encuesta, pero a veces no se obtiene, entonces por ahí hay que armar la data. Idealmente tenemos tres datos, primer cuartil, mediana y tercer cuartil, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, la categoría A, que según nuestra metodología son los puestos más importantes, los que tienen más puntaje, están bien cercanos al primer cuartil del mercado. ¿Qué significa eso? Estamos pagando por debajo. Si son los puestos más altos, más importantes, probablemente por lo menos deberían estar en la mediana, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis es el que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para diseñar cuál es la posición salarial que queremos tener y con esa posición diseñar las bandas salariales. También hay una forma fácil y una forma compleja de hacerlo, pero no vamos a entrar ahora a ese detalle para no confundirlo, pero lo que quiero transmitirles es que es importante definir la posición salarial que se quiere tener, que no solo es decir, ah, ya, la mediana, toda la mediana, ¿no? Porque hay que ver cuánto va a costar eso. Pero bueno, entonces la comparación de lo que pagamos hoy con el mercado y decidir cuál es la posición a seguir. Y con eso vamos a diseñar nuestras bandas, que como ya hemos dicho, nuestras bandas no es otra cosa que el mínimo y máximo de remuneración que le vamos a pagar a una categoría. Imagínense que esta es una categoría, ¿no? La categoría A, no sé. Definimos un mínimo y un máximo. Hay dos conceptos importantes a saber en las bandas, hay más, pero creo que con dos. La amplitud, que es el ancho que va a tener la banda, normalmente es un porcentaje, ¿no? 50, 80%, que nos va a decir cuánto yo puedo incrementar un salario, ¿no? Entre el mínimo y el máximo. Y eso, en términos de gestión humana, significa cuánto tiempo me va a durar esa banda, ¿no? Dependiendo de cuánto porcentaje yo incremente anualmente, puedo también diseñar una amplitud de banda. Y hay otro concepto que es el traslape. El traslape es la superposición de las bandas, ¿no? No necesariamente las bandas tienen que empezar donde termina la otra, ¿no? Yo puedo tener zonas de traslape, traten de que no sea mucho el traslape, porque si no ya es una sola banda, pero puedo tener bandas traslapadas. ¿Eso qué significa en términos de gestión humana? Que puedo tener personas con mucho conocimiento, mucha experiencia, que están al máximo de esta banda, y a la par puedo tener personas nuevas en la siguiente banda que ganen igual, ¿no? O sea, en algún momento habrán personas de la banda inferior y superior ganando lo mismo. Eso tiene que corresponder también a algún diseño que la empresa quiera tener en términos de desarrollo de las personas, retención, etcétera, ¿no? Pero sí es posible hacer traslados. Y bueno, acá les tengo un ejemplo genérico también de cómo quedan las bandas, ¿no? Aquí tienen esas categorías que habíamos creado cuatro para nuestro ejemplo. En realidad hay empresas que tienen 10, 15, 20, ¿no? Categorías. Acá están las bandas, la banda salarial mínima y máxima, la amplitud y el traslape. En este caso no tenía traslape. Entonces, como ven, están estas barras celestes, es la banda que hemos diseñado. Y las líneas es el promedio de lo que paga la empresa y el mercado, ¿no?
En este caso se escogió la mediana del mercado. Bueno, este gráfico lo que nos quiere decir es que las bandas están conteniendo lo que paga actualmente la empresa y también el mercado, ¿no? De tal manera que debería ser una banda competitiva. Y finalmente, una vez que ya tenemos nuestras bandas salariales, hasta ahí hemos visto solo puestos. ¿Se acuerdan? Yo les dije, olvídense las personas, nada personas. Bueno, una vez que ya está todo el diseño de la estructura salarial, ahí sí ya vamos a entrar a ver a las personas y entonces tenemos que comparar su sueldo con la banda. Y van a ocurrir tres casos, ¿no? Vamos a tener personas que están por debajo de la banda, personas que están dentro y personas que están por encima, ¿no? Y hay que decidir acciones para cada una, ¿no? Sobre todo los que están por debajo y los que están por encima. Bueno, pueden sacar también ustedes así estadísticas, de, por ejemplo, cuántos puestos están por debajo en banda por categoría, por área, ¿no? Que les va a servir para tomar decisiones. Entonces, eso es lo que teníamos para mostrarles hoy, que es el tema de la valoración y el diseño de las bandas. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Latife, si yo tengo una consulta, cuando, por ejemplo, una persona que nos está apoyando con el tema del diseño de bandas, y al momento de hacer la equidad externa, el tema de las encuestas, es algo que la consultora debería darle al cliente como para medirse cómo va respecto al salario de sus competidores, o es una información privada que la consultora se reserva para el proceso de análisis. Depende con qué consultora lo estés haciendo. Por ejemplo, si lo haces con una consultora grande como Corfair y Mercer, la información del mercado normalmente está incluida en el servicio porque ellos tienen una encuesta, un servicio de encuesta salarial. Si lo haces con una consultora más pequeña, probablemente no. Por ejemplo, nosotros, cuando hacemos este tipo de trabajos, nosotros no tenemos información del mercado. Normalmente el cliente viene con su encuesta salarial, ¿no? Que ha comprado en otro, con alguna consultora, o los podemos asesorar para que puedan comprar información del mercado. Ahora, si tú compras la data de mercado, sí, obviamente te la deberían entregar, ¿no? No sé si eso responde a tu Ok, pregunta. ok, gracias. Sí, quería tener una idea. Todo depende de cómo hayan establecido los términos del servicio, ¿no? No es fácil encontrar información del mercado, sinceramente, y a veces yo siento que existe como una obsesión con la equidad externa. Lo más importante, Amelia, es mantener la equidad interna, porque eso está muy ligado al clima y a las quejas, reclamos de los colaboradores, porque las personas realmente se comparan más con su entorno, ¿no? Es importante ser competitivos, claro, pero más importante es tener un orden interno más claro. No sé si tienen alguna otra pregunta, comentario. Una consulta, ¿cómo se relaciona el MOF? O sea, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros estamos, o sea, hicimos el proceso de este tema de valoración de puestos para actualizar nuestra política salarial. Pero el MOF, por ejemplo, lo estamos actualizando después de hacer este tema de la valoración. ¿El ejercicio del MOF debe ser antes de hacer ese proceso Sí, o se puede hacer primero una cosa y luego la otra, o puede distorsionar el análisis? sí. El orden debería ser tener la estructura clara. Estructura me refiero el organigrama, ¿no? Es decir, la estructura de la compañía de puestos debería estar clara, ¿no? No deberíamos hacer un proceso de valoración cuando, por ejemplo, se estaba estructurando la empresa, la acaban de vender, hay un área que va a cambiar totalmente. Deberíamos esperar a que termine esa estructuración, el organigrama esté claro, hacer las descripciones de los puestos, o sea, tener claras las funciones y el perfil de cada puesto y luego valorar, ¿no?
A veces yo sé que es difícil mantener actualizadas las descripciones porque el negocio cambia constantemente, pero traten de tener por lo menos el 70%, ¿no? Pero sí, sí deberíamos tener las funciones claras antes de valorar, porque si no puedes estar valorando algo que va a cambiar pronto y vas a tener que volverlo a hacer, ¿no? O estás valorando algo que de repente no está totalmente aprobado. Entonces sí, es mejor tener las descripciones de puesto. De hecho, yo diría que es indispensable tener la estructura clara y las descripciones antes de valorar. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, les agradezco mucho por estar aquí. Nos hemos tomado un poco más de tiempo, pero espero que haya sido ilustrativo. Nosotros también estamos lanzando bueno, varios cursos. En verdad, este primer semestre tenemos una programación de varios cursos. La pueden ver en LinkedIn que los hemos colocado ahí. Y si quieren información, les voy a poner acá el correo donde pueden pedir información de los cursos. Tenemos dos cursos que están relacionados con este tema. Un curso de descripciones de puesto efectivas, donde les enseñamos a la redacción y también el uso de las nuevas tendencias como la inteligencia artificial para hacer las descripciones de puesto. Y un segundo curso que es de diseño, valoración y diseño de escalas salariales, donde vemos esto que hemos dado hoy, más o menos 9 horas, así que para que vean lo largo que puede ser. Así que ahí les he dejado en el chat el correo de mi equipo donde pueden hacer las consultas o pedir información sobre los cursos o cualquier otra consulta que tengan. Bien, muchas gracias. Y también recuerden que esta cápsula la vamos a poner en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Hay varias cápsulas de otros temas también que hemos visto, así que los invitamos a que también las puedan revisar para que puedan tener información de distintos temas de gestión humana. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.